Los sentidos son los encargados de poner en contacto a nuestro cuerpo y mente con el mundo exterior, para así poder comunicarnos y desarrollarnos socialmente con los demás. Uno de los sentidos más interesantes es la audición, ya que es un proceso complejo que involucra varias estructuras de nuestra cabeza y que nos permite oír la música que tanto nos gusta y entender y interpretar el habla. ¿Alguna vez te has preguntado, qué pasa cuando tienes una conversación y qué es lo que nos hace recibir y cómo procesamos dichos sonidos? Esta y otras funciones son partes de la vía llamada auditiva. Esta es la encargada de la captación, modificación, amplificación, análisis y transducción de los sonidos percibidos por el órgano auditivo, la cóclea. El lugar donde comienza la conducción del sonido desde que la cóclea percibe el estímulo hasta llegar a la corteza cerebral es aquí, en el órgano ganglio espiral de Corti, donde se pone en contacto con los núcleos cocleares ubicados en el tronco encefálico mediante el octavo par craneal, es decir, el nervio auditivo, donde la información es transmitida hacia los núcleos cocleares ipsilaterales de la región bulbocontinua en nuestro tronco cerebral. En este punto se originan dos ramas, una coclear dorsal y una coclear ventral anterior y posterior. La función de esta sinapsis es codificar y preservar la información de la frecuencia e intensidad de los sonidos disminuyendo los sonidos de fondo o señales de ruido, lo que nos permitiría atender y seleccionar un estímulo central de otro secundario, además de realizar un análisis vía oral. Por lo tanto, este recibe información de ambos oídos, participando la localización de la señal acústica en relación a la posición del oyente en el espacio debido a que recibe axones del núcleo coclear ventral anterior del lado opuesto o contralateral. Luego de la primera sinapsis de la vía auditiva, en los núcleos cocleares, la mayoría de las fibras pasan a cruzar la línea media hasta llegar al complejo olivar superior. Este también participa en la integración neural y se encarga de la localización y la realización del estímulo sonoro. Posteriormente, las fibras provenientes de los núcleos cocleares del complejo olivar superior, haciendo de una manera paralela, formando parte del lemnisco lateral. Este participa en el análisis de la duración de un sonido complejo como lo es el lenguaje. Además, las fibras siguen ascendiendo hasta llegar a los colículos inferiores ubicados en el techo del mesencéfalo. Es aquí donde se produce el mapeo auditivo, esta especialidad auditiva referida a la ubicación de la fuente sonora. También participa en el análisis frecuencial del sonido y en el análisis integral de la duración e intensidad sonora. La información auditiva sigue su recorrido hasta el cuerpo geniculado medial del tálamo. Las neuronas que hay aquí tienen una actividad vía oral. Las funciones del lugar es la discriminación auditiva no fonémica, es decir, el procesamiento no verbal de un estímulo sonoro. También participa en el proceso de diferenciación entre los patrones acústicos del sonido, en sus aspectos de frecuencia, intensidad y duración. Finalmente, la fibra auditiva se dirige hacia la corteza auditiva, que como conocemos está ubicada en el lóbulo temporal del cerebro. Esta tiene como función el reconocimiento de patrones auditivos en aspectos temporales de la audición y desempeño auditivo con señales. Específicamente, la corteza auditiva primaria, que corresponde al área 41 de Brodmann, es la encargada de la identificación definitiva de las características del sonido. Además, la corteza auditiva secundaria, que corresponde la 42 de Brodmann, participa en la localización tridimensional de la fuente sonora y análisis de sonidos complejos. Por último, la corteza auditiva terciaria, o también llamada de asociación auditiva, que corresponde al área 21 y 22 de Brodmann, cumple una función de análisis e integración auditiva con la de los otros sistemas sensoriales. Permiten así la interpretación de los diferentes sonidos procesamientos del habla. La última estructura en participar es el cuerpo calloso. Este comunica ambos hemisferios cerebrales, por lo tanto participa en la integración de información interhemisférica.